Pielgrzymi z parafii pod wezwaniem świętego Jerzego w Kłup z diecezji opolskiej. Pielgrzymi z parafii świętego brata Alberta w Lublinie. Grupa polonijna z parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana Kolbego w Mississauga w Kanadzie. Grupa modlitewna Nasze Pielgrzymowanie wraz z misjonarzami Krwi Chrystusa ze Swarzewa i Pucka z archidiecezji gdańskiej. Szczególnie serdecznie witamy i pozdrawiamy pary nowożeńców. Przygotowując się na spotkanie z Ojcem Świętym, przypominamy, że bilety wstępu na audiencję są zawsze darmowe i wydawane wyłącznie przez prefekturę Domu Papieskiego. Ponadto informujemy, że po zakończeniu audiencji dla chętnych będzie możliwość uczestniczenia we mszy świętej dla pielgrzymów odprawianej w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 12. Jego Świątobliwość znakiem krzyża i pozdrowieniem liturgicznym rozpocznie wkrótce audiencję. Przygotujmy się do przyjęcia Jego słowa i otrzymania błogosławieństwa. Dziękuję. Un mot de bienvenue à tous les pèlerins des pays de langue française présents à cette audience. Outre les personnes et les familles venues individuellement, sont aujourd'hui présents, venus de France, un groupe de pèlerins du doyenné de Briançon, des membres de la communauté chrétienne de Valpré, un groupe de pèlerins de La Réunion, des membres de la famille missionnaire de Marie, les élèves du lycée Saint-Genès-La Salle de Saint-Genès, des fidèles des paroisses de Saint-Raphaël, les élèves du lycée de l'Immaculée Conception de Laval. Tandis que nous nous disposons à accueillir le Saint-Père, il est rappelé que les billets pour participer aux audiences générales sont toujours gratuits et proviennent exclusivement de la préfecture de la maison pontificale. Nous vous informons également qu'à la fin de l'audience, pour ceux qui le voudraient, il est possible de participer à la messe des pèlerins, célébrée à midi dans la basilique Saint-Pierre.
Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre León XIV, su primera audiencia general en este miércoles 21 de mayo de 2025. Desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. Como siempre, un saludo de la redacción de Vatican News y también de Mario Escatón en el control técnico y en la coordinación el padre Felipe Herrera. Ya en las imágenes, lo digo para aquellas personas que nos escuchan a través de la radio, se ve al Santo Padre en el papamóvil en medio de miles de personas muy emocionadas que están presentes hoy en la plaza para esta primera audiencia general de León XIV. Hay banderas, imágenes marianas, cruces. Es increíble la cantidad de personas, fotografías también del Papa, que ya en este momento se está acercando justamente al Sagrado de la Basílica, al atrio, desde donde iniciará esta catequesis general. Vamos a aprovechar como siempre para saludar a quienes nos acompañan a través de nuestro portal Vatican News, también a través de Facebook Live y YouTube, también a quienes nos siguen a través del portal de Facebook del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, CELAM. Como siempre también un saludo muy especial a quienes nos retransmiten en radio y en televisión. Y hoy estas emisoras son de España, Popular Televisión Murcia, Setelmont TV en Alicante, de América Latina, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio Hogar en Panamá, Radio Vicentina de Chile, Radio Católica Cuenca en Ecuador, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio Marién en Dajabón en República Dominicana, Radio Santa María en La Vega, República Dominicana, Radio María en El Salvador, Radio María Panamá, Guatemala, Venezuela y en Estados Unidos, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Galveston, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Catholic Faith Network en Nueva York,
EWTN y afiliados, y por supuesto a nuestros amigos de ESNE, el Sembrador Nueva Evangelización, y a todos sus afiliados. Vemos que el Santo Padre está saludando en este momento a algunos de los lectores, quienes serán los que harán una síntesis de la catequesis del Papa en 9 idiomas. Como siempre, los clásicos, y mientras los saludas, les adelanto que en esta audiencia general, el Santo Padre ha decidido continuar el ciclo de catequesis de este jubileo 2025, el jubileo de Jesucristo, nuestra esperanza. Y el ciclo de catequesis fue iniciado por el Papa Francisco sobre la vida de Jesús. El Santo Padre León XIV ha decidido continuar esta serie de catequesis de la vida de Jesús y las parábolas, porque estábamos en esta segunda parte. Primero era la infancia de Jesús y luego la vida de Jesús y las parábolas en esta segunda parte. Hoy el Papa hablará de la parábola del sembrador. Y el texto que normalmente aconseja es, inspira las palabras del Santo Padre, es tomado del Evangelio de San Mateo 13, del 1 al 9. Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale. El Santo Padre en este momento da comienzo a la audiencia general con el saludo litúrgico, así que dispongámonos a coger su palabra y recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Y bien, con este saludo damos comienzo a la lectura del Evangelio. Dal Vangelo secondo Luca. En este momento en italiano. Di casa e sedette in riva al mare. Aquel día Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso donde no había mucha tierra y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas y estas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. Bien. Para aquellos que se han conectado en este momento, estamos transmitiendo la primera catequesis del Papa León XIV en este 21 de mayo de 2025. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Vaticano a través de Radio Vaticano, Vatican News. Y en este momento estamos escuchando la lectura del Evangelio según San Mateo,
capítulo 13, D'autres sont tombés sur le sol versículos pierreux, del 1 où il al n'avait pas 9. beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Parole du Señor. Bien, hemos escuchado el Evangelio en lengua francesa. Sigue como siempre el orden en inglés, en alemán, en nuestro idioma, en chino, en portugués, árabe y That same polaco. day, Jesus went out of the house and sat beside the sea. Such great crowds gathered around Por supuesto, him that he got al into a boat and ser sat there, recién while the whole elegido crowd papa, stood on the beach. And he told them many León things in parables, saying, XIV ha tenido desde el día del inicio de su pontificado, el pasado domingo 18, and the birds con came la and misa ate them up. de este inicio de pontificado en la Plaza de San Pedro, ha tenido Where they did not muchísimos have much encuentros, soil. muchos de ellos sorpresivos, Since they had no por depth así of decir, soil. muchas primeras veces But when the en sun estos rose, días. they were scorched. And since they had no root, En este caso they withered away. es la primera Other audiencia seeds fell general among thorns, que, and the como thorns grew up and he choked dicho them. anteriormente, sigue la línea y el ciclo que comenzó el Papa Francisco Some 100-fold, sobre Jesús, some nuestra 60, esperanza. some 30. Let anyone with ears listen. The word of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg Mientras deshalb in ein Boot und escuchamos el Evangelio pronunciado en lengua und er sprach lange zu alemana, ihnen in Gleichnissen. más o menos podríamos hacer un recorrido después de la misa del inicio del pontificado, el domingo 18 de mayo. El Santo Padre ayer celebró y visitó la Basílica de San Pablo Extramuros. Allí fue a visitar la tumba de San Pablo. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Hoy Teil es aber esta fiel primera auf Boden audiencia und general brachte y Frucht, teils 100-fach, teils 60-fach, teils 30-fach. Wer el domingo 25 de mayo a las 5 de la tarde el Papa León celebrará la misa de toma de posesión en la Catedral Romana. Ahora escuchemos el Evangelio en nuestro idioma. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel día, Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. Una multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar.
Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Bien, hemos escuchado este pasaje bíblico del Evangelio de Mateo 13 del 1 al 9 y ahora el lector en chino pronunciará este pasaje. Como decía anteriormente, digamos que las actividades del Santo Padre después de su elección el 8 de mayo han sido todas previas al inicio oficial del pontificado, que fue el domingo 18 de mayo. Es por ello que la visita a San Juan de Letrán, la visita a la Basílica de San Pablo y la de Santa María Mayor son fundamentales porque son las basílicas patriarcales. Entonces, como dije anteriormente, el Papa ayer celebró en la Basílica de San Pablo extramuros y allí visitó la tumba de San Pablo. El domingo próximo, 25 de mayo, a las 17 horas también, el Papa León celebrará la misa de toma de posesión en la Cátedra Romana como obispo de Roma, y esto es en la Basílica de San Juan de Letrán, que es también la Catedral Romana. Y ese mismo día irá a Santa María Mayor para venerar el icono de la Virgen Salus Populi Romani. En este momento dejo abierto el micrófono para la lectura del Evangelio en portugués. Leitura do Evangelho de São Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Reuniu-se a ele uma tão grande multidão que teve de subir para um barco, onde se sentou, enquanto toda a multidão se conservava na praia. Jesus falou-lhes de muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo brotaram, porque a terra era pouco profunda. Mas logo que o sol se ergueu, foram queimadas, e como não tinham raízes, secaram. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-nas. Outras caíram em terra boa e deram fruto. Umas 100, outras 60 e outras 30. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Bueno, he dejado el audio abierto en la lectura del Evangelio en portugués, pues sabemos que muchas personas siguen la transmisión a través de Vatican News y Radio Vatican en español, muchas veces también por radios localizadas en las fronteras de Brasil con los demás países latinoamericanos. En fin, tenemos que escuchar ahora el Evangelio en árabe
y luego en polaco para dar inicio a esta primera catequesis del Papa en una audiencia general. Decía más o menos la programación de los próximos días. El sábado 31 de mayo, el Papa celebra la solemnidad de la visitación de María a su prima Isabel, y esta misa será a las 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro con el rito de ordenación de algunos sacerdotes. Pero sabemos también que desde el inicio, desde su elección, el Papa ha tenido realmente muchas salidas, no solamente formales, sino también muchas de sorpresa. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna Al padły na concluir drogę. Nadleciały la ptaki i lectura en wyżywały. polaco, escucharemos las palabras del Papa en su primera catequesis de esta audiencia Bo general, gleba nie była głęboka. 21 de Lecz mayo gdy de słońce wzeszło, 2025. przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno 100-krotny, drugie 60-krotny, a inne 30-krotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Bien, aguardamos las palabras del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale. Queridos hermanos y hermanas, me alegra darles la bienvenida a esta primera audiencia general. Riprendo oggi il ciclo di catechesi giubilari sul tema Retomo el ciclo de catequesis jubilares sobre el tema Jesucristo, nuestra esperanza, iniciado por el Papa Francisco. A meditare sulle parabole di Gesù que ci aiutano a Hoy ritrovare la seguiremos speranza. meditando sobre las parábolas de Jesús que nos ayudan a recuperar la esperanza, porque nos muestran cómo obra Dios en la historia. Hoy me gustaría detenerme en una parábola un poco particular, porque es una especie de introducción a todas las parábolas. Me refiero a la del sembrador. En cierto sentido, en este relato podemos reconocer la forma de comunicarse de Jesús que tiene mucho que enseñarnos para el anuncio del Evangelio hoy. Ogni parabola racconta una storia che è presa dalla Cada vita di parábola tutti i giorni. Cuenta una historia tomada de la vida cotidiana, pero quiere decirnos algo más. Nos remite a un significado más profundo. La parabola fa nascere in noi delle domande. La parábola suscita en nosotros interrogantes, nos invita a no quedarnos en las apariencias. Ante la historia que se cuenta o la imagen que se me presenta, puedo preguntarme, ¿dónde estoy yo en esta historia? ¿Qué dice esta imagen a mi vida? El término parábola proviene, de hecho, del verbo griego
parabadaen, getta davanti una parola que significa lanzar delante. La parábola me lanza delante una palabra que me provoca y me empuja a interrogarme. La parábola del sembrador habla precisamente de la dinámica de la palabra de Dios y de los efectos que produce. Ogni parola del Vangelo è come un seme che viene gettato nel terreno. De hecho, cada palabra del Evangelio es como una semilla que se arroja al terreno de nuestra vida. Muchas veces Jesús utiliza la imagen de la semilla con diferentes significados. En el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, la parábola del sembrador introduce una serie de otras pequeñas parábolas, algunas de las cuales hablan precisamente de lo que ocurre en el terreno. El trigo y la cizaña, el grano de mostaza, el tesoro escondido del campo. Cos'è dunque questo terreno? ¿Qué es entonces este terreno? Ma è anche il mondo. Es nuestro corazón, pero también es el mundo, la comunidad, la iglesia. La palabra de Dios, de hecho, fecunda y provoca toda realidad. All'inizio vediamo Gesù che esce di casa e intorno a lui. Al principio vemos a Jesús que sale de su casa y se reúne a su alrededor una gran multitud. Su palabra fascina y despierta la curiosidad. Entre la gente hay evidentemente muchas situaciones diferentes. La palabra de Jesús es para todos, pero actúa en cada uno de manera diferente. Este contexto nos permite comprender mejor el sentido de la parábola. Un seminatore, alquanto originale, esce a seminare, ma non si preoccupa. Un sembrador bastante original sale a sembrar, pero no se preocupa de dónde cae la semilla. La arroja incluso donde es improbable que dé fruto, en el camino, entre las piedras, entre los espinos. Esta actitud sorprende a los oyentes y los lleva a preguntarse, Come mai? ¿por qué? Noi siamo abituati a calcolare le cose e a volte è necessario. Estamos acostumbrados a calcular las cosas y a veces es necesario, pero esto no vale en el amor. La forma en que este sembrador derrochador arroja la semilla es una imagen de la forma en que Dios nos ama. Es cierto que el destino de la semilla depende también de la forma en que la acoge el terreno y de la situación en que se encuentra. Pero ante todo, con esta parábola, Jesús nos dice que Dios arroja la semilla de su palabra sobre todo tipo de terreno, es decir, en cualquier situación en la que nos encontremos. A veces somos más superficiales y distraídos, a veces nos dejamos llevar por el entusiasmo, a veces estamos agobiados por las preocupaciones de la vida, pero también hay momentos en los que estamos disponibles y acogedores. Dios confía y espera que tarde o temprano la semilla florezca. Él nos ama así. No espera a que seamos el mejor terreno. Siempre nos da generosamente su palabra. Quizás precisamente al ver que Él confía en nosotros, nazca en nosotros el deseo de ser un terreno mejor. Esta es la esperanza, fundada sobre la roca de la generosidad y la misericordia de Dios. Raccontando il modo in cui il seme porta frutto, Gesù sta parlando Al contar anche della cómo la sua semilla da fruto, Gesù è Jesús la también está hablando de su vida. Jesús es la palabra, es la semilla, deve morire. y la semilla para dar fruto debe morir. Entonces, esta parábola nos dice que Dios está dispuesto a desperdiciarse por nosotros y que Jesús está dispuesto a morir para transformar nuestra vida.
il seminatore al tramonto. Tengo en mente ese hermoso cuadro de Van Gogh, El sembrador al atardecer. Esa imagen del sembrador bajo el sol abrasador me habla también del esfuerzo del campesino y me llama la atención que detrás del sembrador Van Gogh haya representado al trigo ya maduro. Il seme ha portato frutto. Me parece una imagen de esperanza. De una forma u otra, la semilla ha dado fruto. No sabemos muy bien cómo, pero es así. Non c'è il seminatore. En el centro de la escena, sin embargo, no está el sembrador, que está a un lado, sino todo el cuadro está dominado por la imagen del sol, tal vez para recordarnos que es Dios quien mueve la historia, aunque a veces nos parezca ausente o lejano. Es el sol que calienta la tierra y hace madurar la semilla. Cari fratelli e sorelle, in quale situazione della vita oggi la parola di Dio ci sta raggiungendo? Queridos hermanos y hermanas, ¿en qué situación de la vida nos alcanza hoy la palabra de Dios? Pidamos al Señor la gracia de acoger siempre esta semilla que es su palabra. Y si nos damos cuenta de que no somos terreno fértil, no nos desanimemos, sino pidámosle que siga trabajando en nosotros para convertirnos en un terreno mejor. Bien, hemos escuchado esta primera catequesis del Papa dedicada a la vida de Jesús, y en este momento comienzan las lecturas de las síntesis de la catequesis del Papa en los distintos idiomas, comenzando como siempre con el francés. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes Como siempre está el saludo del lector al Papa y también el saludo a todos los presentes de parte del pontífice y algunos adelantos, como que el Papa al final de la audiencia dará su bendición, también que el Padre Nuestro se rezará en latín. Sa sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir à cette première audience générale. Je reprends le cycle de catéchèse jubilaire sur le thème Jésus-Christ, notre espérance, commencé par le pape François. Méditer sur les paraboles de Jésus nous aide à retrouver l'espérance parce qu'elle nous montre comment Dieu œuvre dans l'histoire. En esta síntesis en francés, además de recordar que el Papa saludó a todos, les dio la bienvenida a esta primera audiencia general que tiene como Papa. En esta síntesis se ha destacado que meditar las parábolas de Jesús nos ayuda a redescubrir la esperanza, porque nos muestran cómo actúa Dios en la historia, el papel central del sol en el cuadro de Van Gogh, el sembrador al atardecer, es, como dijo el Papa, un buen ejemplo. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien. Escuchemos al Papa en sus saludos a los peregrinos franceses o de lengua francesa. Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese, in particolare i fedeli delle parrocchie di Briançon, San Rafael, La Réunion e gli alunni dei licei di Saint-Jean-la-Salle e dell'Immaculée Conception. Chiediamo a Dio la grazia di arare il nostro cuore per renderlo terreno fertile,
capace di accogliere e far crescere il seme della sua parola. Dio vi benedica. En s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire « Je salue cordialement les pèlerins de langue française. » Quisiera dar una calurosa bienvenida a los peregrinos francófonos, especialmente a los de las parroquias de Briançon, San Rafael, La Reunión, y a los estudiantes de secundaria de Saint-Jean-La Salle y Inmaculée Concepción. Pidamos a Dios la gracia de arar nuestros corazones para que se conviertan en tierra fértil, capaz de acoger y alimentar la semilla de su palabra. Que Dios los bendiga a todos. Vemos el saludo de la lectora en lengua inglesa, The English-speaking pilgrims and que, visitors como wish to express to you their decimos, sentiments of deep respect le and expresa los sentimientos de los fieles que están presentes en esta audiencia y también quienes la siguen a través de los medios de comunicación. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart Aquí anuncia, como todos lo harán, que después el Santo Padre al final impartirá la bendición apostólica y antes se recitará el Padre Nuestro en latín. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. Dear brothers and sisters, I am happy to be with you in this, the first general audience of my pontificate. Queridos hermanos y hermanas, me complace darles la bienvenida a esta primera audiencia general. Today we have taken up the series of catecheses on the Jubilee theme of Christ our hope. Reanudo el ciclo de catequesis jubilares sobre el tema Jesucristo, nuestra esperanza, iniciado por el Papa Francisco. Meditar las parábolas de Jesús nos ayuda a redescubrir la esperanza porque nos muestran cómo actúa Dios en la historia. El papel central del sol en el cuadro de Van Gogh, El sembrador al atardecer, es un buen ejemplo. Como todas las parábolas, la del sembrador nos invita a mirar más allá de las apariencias y a comprender el poder de la palabra de Dios que se nos ofrece a todos. La semilla de la palabra se siembra en todas partes, pero fructifica según la forma en que se reciba. In order to bear rich fruit. The image of the sower, we can think of the famous painting by Van Gogh, is thus one of hope in the promise of a coming harvest. Today and every day, let us ask the Lord to open our hearts to His saving word and its power to transform and enrich our lives and enrich the world in which we live. I'm happy to welcome the English-speaking pilgrims and visitors, especially those from England, Ireland, Hungary, Norway, Doy una cordial bienvenida a los peregrinos y visitantes de habla inglesa, especialmente a los provenientes de Inglaterra, Irlanda, Hungría, Noruega, Nigeria, Senegal, Tanzania, Australia, Nueva Zelanda, India, Indonesia, Malasia, Mongolia, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam, Canadá y los Estados Unidos. I greet
In particular, the Sisters of St. Joseph of Annecy, Saludo en particular a las hermanas de San José de Annecy, a las hermanas misioneras palotinas del Apostolado Católico, Couples for Christ, a las hijas de San Jerónimo Emiliani, the pilgrims from the Diocese of Kerry, al grupo Couples for Christ, a los peregrinos de la diócesis de Kerry y a un grupo internacional de jóvenes voluntarios del Centro San Casiano. Con mis mejores deseos en oración para que el actual jubileo de la esperanza sea para ustedes y sus familias un tiempo de gracia y renovación espiritual, invoco sobre todos ustedes la alegría y la paz del Señor Jesús. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres Bueno, escuchamos en este momento el saludo de la lectora en Zum Abschluss lengua dieser alemana. Generalaudienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin auch ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Bueno, este es el resumen en Liebe Brüder lengua und Schwestern, alemana de herzlich la heiße ich euch catequesis. zu meiner ersten Generalaudienz willkommen. In Fortführung Les der doy vom una Papst cordial bienvenida a mi primera audiencia general. wollen wir weiter die Gleichnisse betrachten. Continuando con el ciclo de catequesis iniciado por el Papa Francisco, queremos seguir contemplando las parábolas con las que Jesús, partiendo de experiencias cotidianas, desea llevar a sus discípulos a una comprensión espiritual más profunda. Wo sie nur schwerlich gedeihen werden. En la parábola que acabamos de escuchar, algunas semillas caen junto al camino, sobre terreno pedregoso o entre espinas, donde difícilmente podrán prosperar. Sin embargo, a través de esta imagen podemos reconocer cuánto nos ama Dios. Él siembra generosamente la semilla de su palabra, incluso en circunstancias adversas, en nuestros corazones y en cada situación de la vida. Ahora el saludo del Papa a los peregrinos de lengua alemana. San Paolo Apostolo insegna: ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. In un mondo diviso e ferito dall'odio e dalla guerra, siamo chiamati a seminare la speranza e a costruire la pace. Maria Santissima, Madre del Buon Consiglio, ci accompagni nel nostro cammino. Liebe Brüder und Schwestern, der heilige Apostel Paulus lehrt, was der Mensch Queridos sät, hermanos y hermanas, el santo apóstol Pablo enseña lo que el hombre siembre, eso cosechará. En un mundo dividido y herido por el odio y la guerra, estamos llamados a sembrar esperanza y a comprometernos por la paz. Que la Santa María, Madre del Buen Consejo, nos acompañe en nuestro camino. Escucharemos en este momento el saludo y la síntesis que hará el mismo Santo Padre en nuestro idioma. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, Su Santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares,
especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, me alegra recibirlos hoy en esta primera catequesis, en la que seguimos reflexionando sobre el tema de la esperanza, con ayuda de la parábola del sembrador. Las parábolas son un modo en el que el Señor nos comunica su palabra, para que ésta nos cuestione e interpele, provocando en nosotros una respuesta al interrogante que subyace en la narración que nos cuenta. ¿Dónde me ubico yo en este relato? ¿Qué le dice a mi vida? Con la imagen de la semilla que el Señor usa muchas veces, la parábola del sembrador nos anima a reflexionar sobre esa disposición a acoger la palabra de Dios en nuestra vida, sabiendo que a veces estaremos distraídos, otras nos dejaremos llevar por el entusiasmo, o bien nos sentiremos agobiados por las preocupaciones, y esto nos impedirá ser este terreno fértil que Jesús busca. Pero Dios es generoso en su amor, literalmente lo derrocha, sin cansarse jamás de sembrar, hasta que su semilla germine y dé fruto. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Los animo a contemplar con esperanza esta maravillosa imagen del Señor derramando su amor en nuestro corazón. Pidámosle, sin desanimarnos, que sea Él quien lo transforme en tierra fecunda, que da fruto sin que nosotros sepamos cómo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bien, escuchamos las palabras del Papa León XIV en español y realmente ha emocionado a todas las personas de lengua española que estaban allí presentes, muchos de ellos con sus banderas, muchas banderas de América Latina y de España. Estamos escuchando en este momento el saludo de la lectora en chino. Recordamos que desde los micrófonos de Radio Vaticano, Vatican News, estamos transmitiendo en directo desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano la primera audiencia general del Papa León XIV. Unas 40.000 personas se encuentran en este momento en la plaza, una presencia bastante nutrida. También recordamos que en esta audiencia general, en su catequesis, el Papa ha seguido el ciclo de catequesis sobre la vida de Jesús iniciado por el Papa Francisco el 18 de diciembre de 2024. Y en este momento en particular es el ciclo de Jesús y las parábolas. En particular, el Papa León XIV habló de la parábola del sembrador y se inspiró precisamente en el pasaje del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 1 al 9.
撒种的比喻也使我们联想到耶稣本身，借着他的死亡与复活，他成为了那粒落入地里并死去的种子，从而结出了丰富的果实。撒种者的形象，我们可以想起梵高那幅名画。 En realidad, el idioma chino fue introducido por el Papa Francisco a mediados del 2024, convirtiéndose así en 9 los idiomas en los que normalmente se transmiten en directo estos eventos. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a proseguire con gioia nel cammino di fede, testimoniando con la vita la pace di Cristo risorto. A tutti la mia benedizione. 我向讲中文的人们致以诚挚的问候。亲爱的弟兄姊妹们， Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china. Queridos hermanos y hermanas, los animo a continuar con alegría en el camino de la fe, dando testimonio con la vida de la paz de Cristo resucitado. A todos, mi bendición. Y en este momento, como lo hice anteriormente, dejaremos escuchar la síntesis del Papa en lengua portuguesa, sin traducción para muchos oyentes que, según nos han comentado, siguen la señal en lengua española, ya sea en Estados Unidos o en las fronteras de Brasil con los países latinoamericanos. Por ello, dejamos el sonido internacional. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes, e abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Estou feliz por vos acolher nessa minha primeira audiência geral, na qual retomo o tema Jesus Cristo, nossa esperança, escolhido pelo Papa Francisco para este ano do jubileu. Meditamos hoje sobre a parábola do semeador, que fala da dinâmica e dos efeitos da palavra de Deus, que é como semente deitada no terreno do nosso coração e no terreno do mundo. Deus espalha abundantemente, ainda que ela nem sempre encontre terreno bom para produzir. Mas, apesar de atuar em nós de modo diverso, a palavra conserva sempre o poder de fecundar as situações da vida de cada um, pois vem de Deus e Ele nunca desiste. Oxalá essa sua generosidade faça crescer no nosso coração o desejo de ser um terreno melhor, capaz de dar fruto abundante. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari fedeli in lingua portoghese, benvenuti. Un saluto speciale ai pellegrini arrivati da Portogallo e da Brasile. In questo mese mariano vorrei ribadire l'invito della Vergine di Fatima. Pregate il rosario ogni giorno per la pace. Insieme a Maria chiediamo che gli uomini non si chiudano a questo dono di Dio e disarmino il loro cuore. Il Signore vi benedica. Eis a tradução de suas palavras. Queridos fiéis de língua portuguesa, sede bem-vindos. Saúdo especialmente os peregrinos vindos de Portugal e do Brasil. Neste mês mariano, gostaria de repetir o convite da Nossa Senhora de Fátima. Rezem o terço todos os dias pela paz.
Juntamente com Maria, peçamos que os homens não se fechem a este dom de Deus e que desarme o seu coração. O Senhor vos abençoe. Bien, hemos escuchado esta síntesis de la catequesis del Papa en portugués. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا Escuchamos a continuación la síntesis y el saludo y la síntesis en árabe. Me ha llamado la atención que el Santo Padre en este mes mariano repitió esta invitación de Nuestra Señora de Fátima. Recen el rosario todos los días por la paz. Junto a María, pidamos que los hombres sigan este don de Jesús y que desarmen sus corazones. Palabras muy lindas. El Papa también mencionó a la Virgen del Buen Consejo. Recordamos que es bastante devoto a esta imagen mariana, tanto que fue a visitar su santuario que queda en Genazzano, en las afueras de Roma. La ha mencionado saludando a los fieles alemanes para que María, Madre del Buen Consejo, nos acompañe en nuestro camino. فقد ألقى بعضها حتى في مكان لا يمكن أن يأتي فيه بثمر على الطريق وبين الحجارة وبين الشوك. En esta síntesis de la catequesis destaca que la parábola nos muestra en cada palabra del Evangelio, que cada palabra del Evangelio es como una semilla que se siembra en el campo de nuestras vidas. Es para todos, pero actúa en cada uno de una manera distinta. El sembrador en la parábola no se preocupa de dónde cae la semilla. Algunas las arroja incluso en lugares donde no puede dar fruto. La forma en que este sembrador siembra es una imagen de cómo Dios nos ama. Él siembra la semilla de su palabra en todas las circunstancias de nuestras vidas. Salute fedeli di lingua araba. In questo mese dedicato alla Madonna, vi invito a recitare il Santo Rosario, mezzo efficace per ottenere la vera pace nei nostri cuori. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية في هذا الشهر. Saludo a los fieles de lengua árabe en este mes consagrado a Nuestra Señora, la Virgen María. Los invito a rezar el Santo Rosario, ya que es un medio eficaz para alcanzar la verdadera paz en nuestros corazones. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego Bien, escucharemos ahora la síntesis en polaco. we wszystkich intencjach Jego apostolskiej. Este es el último idioma antes del saludo del Papa a los fieles y peregrinos italianos. Po zakończeniu Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze Como sobą. siempre hay numerosos peregrinos también polacos. Es impresionante la cantidad de personas, prácticamente continúan llegando y han
llenado la plaza de San Pedro. Na temat Jezus Chrystus naszą nadzieją, rozpoczęty przez papieża Franciszka. Dzisiaj zatrzymujemy się nad przypowieścią o siewcy, która mówi o dynamice Słowa Bożego i skutkach, jakie ono w nas wywołuje. En esta síntesis se destaca que la parábola del sembrador habla sobre la dinámica de la palabra de Dios y los efectos que produce en nosotros. La palabra del Evangelio es como una semilla sembrada en nuestras vidas. En realidad, una frase muy bella: da vida y mueve la tierra del corazón humano, del mundo, de la comunidad, de la iglesia. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente pellegrini polacchi. L'immagine dei campi seminati si inserisce armoniosamente nel paesaggio della vostra bella terra natale. Lasciate che anche il seme della parola di Dio possa germogliare in voi e dare abbondante raccolto. Ascoltate con attenzione questa parola affinché possiate fare scelte sagge nella vostra vita personale, familiare e sociale. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Obraz pól zasianych ziarnem harmonijnie wpisuje się Saludos cordiales a krajobraz los peregrinos naszej polacos. ojczystej ziemi. La imagen de los campos sembrados se integra armoniosamente en el paisaje de su hermosa tierra natal. Dejen que también la semilla de la palabra de Dios pueda germinar en ustedes y dar una cosecha abundante. Escuchen esta palabra con atención para que puedan tomar decisiones sabias en su vida personal, familiar y social. Los bendigo de corazón. Ahora escucharemos el saludo de los fieles de lengua italiana que están allí presentes y que también lo siguen a través de los medios de comunicación. Y dicen que lo acompañan en sus plegarias por sus intenciones como sumo pontífice. Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani, ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. È sempre più preoccupante e siempre más preocupante la situación en la Franja de Gaza. Repito mi llamamiento para que se lleven y dejen pasar las ayudas humanitarias y se cese con la guerra y que se asista a los niños, a los ancianos, a las personas enfermas. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Les doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular a los sacerdotes del Pontificio Seminario Lombardo y a los legionarios de Cristo, y los exhorto a fundar su vida en Jesús y en la sólida roca de su palabra, para ser valientes anunciadores de ella entre los hombres de nuestro tiempo. El Papa también saluda a las hermanas de San José de Annecy y a las monjas
días de la pasión de Jesucristo, que celebran sus respectivos capítulos generales. Queridas hermanas, las acompaño con mi oración para que el Señor haga fructífero su compromiso apostólico. Recibo con afecto a los grupos parroquiales y los animo a seguir con fidelidad el Evangelio para ser cristianos auténticos en la familia y en cualquier otro ambiente. Finalmente, el Papa León XIV dirige su pensamiento hacia los jóvenes, los enfermos y los recién casados, deseando a cada uno que servir siempre a Dios con alegría y amar al prójimo con espíritu evangélico. Y ha recordado precisamente al Papa Francisco, que justamente hace un mes regresó a la casa del Padre. A todos mi bendición. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bien, hemos recibido la bendición del Santo Padre León XIV. Recordamos que su bendición apostólica llega también a todos aquellos que están conectados a través de los medios de comunicación y que también ha bendecido los objetos que cada uno, religiosos, que cada uno lleva consigo. Bien, hemos llegado al final de esta primera catequesis del Papa León XIV. No dejo de recordar al finado Santo Padre Francisco, que falleció precisamente el 21 de abril, exactamente un mes atrás. Recordamos que mañana el domingo 25, el Santo Padre celebrará la misa de toma posesión en la Cátedra Romana como obispo de Roma. Esto será en la Basílica de San Juan de Letrán, que es también la Catedral de Roma. Luego irá a Santa María Mayor. Por supuesto, pueden seguir estas celebraciones a través de nuestra página web, a través de Facebook Live, de YouTube en español. Así que más allá de esa invitación, les damos un saludo muy cordial desde la redacción de Vatican News y de que les habla Alina Tufani Díaz. Alabado sea Jesucristo, Laudetur Jesus Christus.